Miguel Sánchez Osores, quien va a continuar, va a cerrar esta parte de la ponencia, de la primera ponencia, para quien pido fuertes palmas. Bueno, estoy muy agradecido por la invitación de la Universidad de La Cantuta y doblemente agradecido porque mi esposa se formó aquí y cuando entraba a la universidad decía, estoy pisando los mismos lugares que mi esposa durante 5 o 6 años estuvo por aquí. Y decía que en pensar en una persona muy querida por mí hace que piense también en uno de los enfoques transversales. ¿Por qué? ¿Por qué voy a empezar por ahí? Muy bien, la doctora planteó todo lo que es la propuesta dentro del marco curricular de un enfoque por competencias. Pero la pregunta sería, ¿por qué tenemos que trabajar un enfoque por competencias en la escuela? El enfoque por competencias que ya se ha venido trabajando desde los 2 DCN anteriores y esta que ya es el Currículo Nacional de la Educación Básica, ha ido por un proceso de tránsito. No queda descartado los DCN porque los 2 DCN que nosotros hemos vivenciado sirven como herramientas básicas, instrumentos básicos para el actual Currículo Nacional de Educación Básica. Por lo tanto, así cumplimos con lo que se suele decir de los paradigmas. Un nuevo paradigma se sustenta en los anteriores paradigmas. Y es más, en el sistema educativo peruano no estamos hablando de cambios en sacar una y poner otra. Los cambios se radican en el sentido que le vamos dando y vamos encontrando y vamos construyendo en los procesos. No hablamos de temas transversales porque se nos plantearon como contenidos y los valores no podemos enseñar, tenemos que vivenciar. Entonces, es un enfoque transversal, es una mirada. Disculpen la pregunta, ¿qué tengo en mi mano? A ver, si decimos a veces nosotros a los estudiantes, por favor, hábleme con propiedad. Ya uno de frente, su coñac. Ya, pero ustedes desde la percepción del lugar donde se encuentran, ustedes pueden dar algunas conjeturas, algunas hipótesis, ¿cierto? Y quien está más cerca va a decir, es una botella de cebada porque ayer lo compré también aquí al costado. Y se nota. Ahora pregunto, ¿esta botella de plástico que contiene cebada es un producto o no es un producto? Es un producto, ¿cierto? Muy bien, es un producto. Si yo dijera, el agua que contiene aquí es un concentrado, ¿sí?, promedio de muña, como producto de muña. Y actualmente las estadísticas nos señalan que se está incrementando el mayor número de problemas gástricos, ¿cierto? Y cáncer al estómago, cáncer al colon. Por lo tanto, si este es un producto, ¿cuál es el problema? Si esta es una agüita de muña, ¿a qué problema estará confrontando? A los dolores del estómago, ¿cierto? A la gastritis, en parte. Por lo tanto, cuando hablamos de una facultad, ¿no? Como competencia, es una facultad para resolver problemas. Por lo tanto, los estudiantes de un colegio X que se animen a elaborar este producto habrían pasado por todo un proceso de aprendizaje para su elaboración, ¿cierto? ¿Qué hace el profesor? El profesor de hoy, con el Currículo Nacional de la Educación Básica, tiene que mirar primero
al perfil de egreso. ¿Por qué? Porque el perfil de egreso, que está constituido por esos 11 aprendizajes en conjunto, articulados, no hay 11 perfiles, hay un solo perfil, y eso que quede claro. Y una pequeña demostración lo podemos hacer así muy, muy rápido, ¿no? Si yo preguntara a los 4 profesores o especialistas del EUGEL 15, a uno de ellos le dijera: profesor, supongamos que usted ha retrocedido a los 21 años y se está enamorando de su esposa. ¿Qué cualidades quisiera encontrar en su esposa? Me puede decir: inteligente, va uno. ¿Otro más? Honesta, comprensiva, alegre, que genere confianza. ¿Cuántas cualidades vamos? 5, ¿no? Algo más, ¿qué más falta? Leal, fiel, hoy más que nunca, fiel, leal. Ya van 7, ¿cierto? Entonces, yo no le voy a responder, entonces, si van 7 características, yo no le voy a responder, entonces, busca 7 esposas. Porque cada esposa tiene una característica. No sería así, al contrario, el perfil de egreso es el conjunto de los aprendizajes. No podemos separar. El perfil es lo que su frase lo dice. Hominem uti hominem educare oport. Educar al ser humano en toda su constitución. Y en los 11 perfiles, en los 11 aprendizajes, en ese perfil de egreso encontramos la respuesta al ser humano en su constitución. Y le lanzo la primera pregunta para la universidad. ¿Habría la necesidad de replantear nuestra malla curricular para poder formular perfil de egreso en la Cantuta vinculado al perfil de egreso del Currículo Nacional de Educación Básica? Porque nadie da de lo que no tiene. Por lo tanto, si yo quiero que el estudiante gestione proyectos de emprendimiento económico, el docente y los profesores en las áreas que le corresponden tendrán que desarrollar todo ese proceso. Y en mis manos tengo aquí el producto de ese aprendizaje. El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico. ¿Por qué esto le va a servir? Va a ser un ingreso, pero ha pasado por todo un proceso. Y si vamos avanzando, alguien decía, hay 4 definiciones clave. Perfecto. La competencia, ¿cierto? La primera. Las capacidades. Si no se movilizan las capacidades, el docente no puede desarrollar las competencias. Los desempeños y los estándares de aprendizaje. ¿Cuál es la vinculación entre los 4? El sistema educativo peruano nos brinda los 4, pero hagamos una pequeña diferencia. La competencia es dominio del docente. La competencia es conocido por el docente, sobre todo de su área. ¿Tendría que ser conocido? Por supuesto. Y las capacidades también. Y los estándares ordenados por ciclos también. Por lo tanto, ¿cuál es la figura de los desempeños? Los desempeños van a ser desarrollados ¿por quiénes? Por los estudiantes. Y la pregunta es, para que ese desempeño, que es una descripción, que es un saber actuar, ¿sí?, es un saber hacer, ¿sí?, fluya, pueda desarrollarse adecuadamente, ¿qué hace el docente? ¿Qué plantea el docente para que el desempeño, ¿no?, como decía el presocrático Parménides, fluya?
¿Qué plantea el docente? Y está vinculado con lo que van a trabajar en la tarde y está dentro de los procesos pedagógicos. ¿Qué plantea el docente? Estrategias. ¿Qué más plantea? Exacto. El docente plantea situaciones, agrégale una S, que está muy trillado ese término, porque hay que darle sentido, significativas. Por lo tanto, si queremos comprender estas 4 definiciones clave, el docente tiene que hacer una revisión de esas 4 y diremos que son estándares de aprendizaje de la competencia, capacidades, ¿sí?, que fluyen, que se movilizan para desarrollar y alcanzar la competencia, desempeños de la competencia. Si les hago un ejemplo, han ido a sacar copia, les voy a hacer un ejemplo en el área de comunicación, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño ejemplito en el área de comunicación para ver cómo aterrizamos. Tenemos que aterrizar, cómo vinculamos los estándares de aprendizaje, desempeño de capacidades y competencia. Partida de acá, muy bien. Por lo tanto, el perfil de egreso es que el estudiante, juntamente con el profesor, logre el producto. Si el producto es de calidad y no va a hacer daño, ¿qué enfoque se ha impregnado en esa competencia? Es bueno, no hace daño. El bien común, y es un enfoque transversal. Por lo tanto, los enfoques transversales, nos dice el Currículo Nacional de Educación Básica, deben impregnarse en las competencias. Este es un enunciado. Pero no tiene sentido si no encontramos cómo internalizar en la competencia. Cuando hablamos de enfoques transversales, estamos hablando de la propuesta axiológica. Por lo tanto, en una universidad humana que promueve la ciencia de la educación, pone en juego cuál es su mirada axiológica, y la respuesta es los enfoques transversales. Todo lo que es la propuesta de los valores, pero los valores en actitudes y demostraciones. Hay un material en Word que se les van a entregar a ustedes, y este material también les voy a dejar para que ustedes podamos seguir profundizando. Miren, valores, actitudes y demostraciones. Esa confluencia, valores, actitudes, demostraciones. Aquí, si el profesor quiere hablar del enfoque de derechos, no va a hablar del enfoque de derecho el docente de autoridad. Debe dar testimonio de vida de ese enfoque. Miren la diferencia. Por lo tanto, ya diremos, si pide puntualidad, el profesor es puntual. Si pide respeto, el profesor es respetuoso. ¿Cierto? Si queremos construir aprendizajes para que el chico sea democrático, por lo tanto, la mayor parte de la secuencia en un diseño de sesión, el protagonista o los protagonistas serán los estudiantes. Entonces, a veces estamos hablando discursos constructivistas y actuamos de manera conductista. O lo que está pasando en estos momentos, si hacemos un diagnóstico en el aula, nuestros profesores muy bien están desarrollando planteamiento de actividad de aprendizaje con situaciones significativas, ¿no? Muy bien hacen el proceso pedagógico, plantean estrategias didácticas, desarrollan, pero al momento de evaluar, cierran con una lista de cotejo. Se truncó el proceso. Por lo tanto, hay la necesidad de trabajar los instrumentos que ayuden a describir esos desempeños. Y de pronto, rúbrica de evaluación. Pero esto es un proceso. Y eso mañana ustedes van a analizar cómo es la figura de la evaluación formativa. La retroalimentación formativa también. No solamente planteando los instrumentos, sino también en ese proceso cómo el docente acompaña. Hay un vínculo relacional. En estos momentos yo tengo un vínculo relacional con ustedes.
estoy abordando un punto en el cual tratamos de interiorizar, internalizar. Y este enfoque transversal hace que los docentes y autoridades tengan una coherencia y den testimonio de vida. Por lo tanto, no se enseña, no se dicta, se vive, se comparte y se comparte la experiencia. Y para los estudiantes los enfoques transversales serán siempre oportunidad de reflexión, diálogo y discusión. Eso quería un poquito profundizar en lo que son los enfoques transversales. Ya, aquí quiero quedarme un instante. Anthony Zavala, en esos 3 textos, reflexiona acerca de qué es la competencia. Voy a ceñirme a la última viñeta. Si un colegio ha elaborado este producto que es, ¿no?, una botella de muña, y el problema era que hay un gran porcentaje de estudiantes con dolores estomacales. Por lo tanto, para elaborar este producto ha pasado por un proceso en el cual los estudiantes han aprendido en el área, por ejemplo, de ciencia y tecnología, reconocer cuáles son las propiedades de la muña de esa planta, ¿cierto? Y en el área de comunicación, ¿qué cosa habrá investigado? En el área de ciencias sociales, ¿qué cosa habrá investigado? Por lo tanto, se hace necesarios, señores especialistas de las UGELes, que trabajar un enfoque por competencias requiere la necesidad de implementar proyectos de aprendizaje. Ahora la tarea es la siguiente. Necesito pues que desde el ministerio, desde la DREL, tengamos las orientaciones para poder orientar a mis docentes cómo trabajamos proyectos de aprendizaje. Y ya lo dijo la doctora Carmen, tenemos una guía, ¿sí?, que se denomina planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes. Y en esa guía ya contiene, si ustedes ingresan a ese link que les ha mostrado la doctora Carmen Yupanqui en su cierre, ahí tenemos ya, orientan cómo desarrollar proyectos de aprendizaje. La idea es entrar a un estudio de gabinete, un laboratorio entre los especialistas para ir orientando. Por lo tanto, hablar de competencia es sumamente importante, aquella respuesta a un problema determinado, ¿no?, en un proceso de análisis de opciones en la cual los estudiantes muestren habilidades y capacidades. Cuando hablamos de capacidad, ¿una capacidad es una habilidad? Cuando hablamos de habilidades, ¿serán capacidades? Por supuesto. ¿Conocimientos serán capacidades? Por supuesto. ¿Destrezas? Y esos son recursos. Por lo tanto, el docente cuando desarrolla procesos pedagógicos sabe muy bien utilizar esos recursos. José Moya, fíjense, ¿cómo define la competencia? Como un conjunto de conocimientos, valores, actitudes y saberes que una persona posee. Por lo tanto, ese conjunto de conocimientos, ¿ya? Y si cogemos un desempeño, en un desempeño vamos a encontrar esos dominios. Por eso muchos ufanas dicen, pero en el DCN venía competencias, capacidades, conocimientos y actitudes. Y era una mirada, estaba bien la mirada, pero ¿en qué momento empieza la competencia? ¿Cuándo termina la capacidad? ¿En qué momento empieza el conocimiento? Ingresamos a un terreno de la fragmentación. Y lo que el Currículo Nacional de Educación Básica dice, no a la fragmentación, es a la articulación. En la última viñeta, si competencia representa un tipo de aprendizaje, yo les pregunto, el perfil de egreso, que es el conjunto de esos aprendizajes, ¿implica competencia o no? Entonces sería una competencia de egreso, pero tengamos cuidado en la denominación. Yo quiero que al culminar la secundaria, mis estudiantes desarrollen
estos 11 aprendizajes. Y si ustedes se dan cuenta, ha habido una tentación, ¿no? Entonces, cada área escoge su aprendizaje. Tengamos mucho cuidado, porque es el conjunto de los 11 aprendizajes para llegar al perfil. Pero estas competencias, como enunciado, no te dicen nada, porque tienes que mirar a las capacidades de la competencia. Y las capacidades se quedan cortos si no desarrollas los desempeños. Pero acá hay una cosita. Cuando hablamos de evaluación de los aprendizajes, la otra novedad del Currículo Nacional de Educación Básica es que la evaluación también mira al estándar. Necesariamente tenemos que evaluar los estándares de aprendizaje. Y es más, no como salida, sino como inicio. En el otro material de Word les he traído ahí 3 preguntas para hacer una revisión de la competencia y cómo es que para yo poder hacer mi planificación, primero tengo que ver qué saberes previos o aprendizajes previos traen mis estudiantes. Pero aquí hay que salirnos de lo clásico común y que se ha hecho un poquito ya cansado y un sentido acrítico, en todo caso una postura crítica. Porque no es suficiente decir, ¿qué sabes del tema? Tendríamos que trabajar las tareas auténticas, o que también se denominan en estos momentos situaciones significativas, donde el profesor empieza a mirar desde su estándar, mirar su competencia, plantear actividades en función a su estándar y cómo el estudiante va respondiendo. Es decir, sus aprendizajes previos desde los estándares y la competencia y las capacidades. Y en las actividades de aprendizaje que desarrolla, los desempeños. Entonces, ahí sí vamos a recoger sus saberes previos, porque cuando estábamos recogiendo los saberes previos de la nada en una sesión, hemos llegado a la nada, pues. Porque el chico se ha mecanizado respondiendo a esas 4 preguntas o 3 que hacemos al inicio y matamos con una metacognición cuyas preguntas también han sido las clásicas. Y ahora cuando se habla también de una metacognición formativa. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, no nos asustemos, esto va a ser un proceso, ¿cierto, Carmen? No es de la noche a la mañana. Y es más, es posible que algunos profesores no han llegado a comprender el DCN último que hemos tenido y ya están siendo el Currículo Nacional de Educación Básica. Y eso surge. Y como también es contrario criticar al Currículo Nacional de Educación Básica si no lo has implementado. No tendría sentido. Porque uno habla desde su experiencia. Experiencia. Posterior a la pericia, posterior a lo que has hecho. Experiencia. ¿Ve? Por lo tanto, sentamos postura desde la experiencia. No desde el prejuicio. No, pero eso es un análisis científico. Está bien, después de toda esta hipótesis. Cerramos con, todos ya conocemos, Luis Guerrero, es quien va aterrizando un poquito más acerca de la competencia, y eso ya lo vieron ustedes con Carmen, ¿sí? Y estas 5 viñetas hacen que la centralidad de este currículo es el enfoque por competencias. Y si un enfoque en el Currículo Nacional de la Educación Básica está centrado en las competencias, el enfoque de la evaluación necesariamente tiene que ser formativa. Y hoy la planificación empieza también con la evaluación. Desde el momento en que el docente plantea situaciones significativas, plantea actividades de aprendizaje y son, hace un momento decían, retadoras, ¿sí? Retadoras, son pertinentes y relevantes, son esos 3 dominios para una actividad de aprendizaje. Así salimos del conductismo, pues, ¿no? Tu actividad de aprendizaje tiene que ser retadora.
relevante, sale lo común, y pertinente a su contexto. ¿Ve? Entonces, esos tres dominios ayudan a otros docentes a que sus situaciones significativas, que luego se traducen en actividades de aprendizaje que son desarrolladas por los estudiantes y son observadas en los desempeños como descriptores, cala hondo. Avanzamos un poquito más. Edgar Morin, y para mis hermanos canduteños, algunos dirán, pero usted nos trae autores, el ministerio habla de autores foráneos, extranjeros, es una desalineación del marco de la propuesta curricular. Momentito, dentro de los enfoques transversales está el enfoque de la interculturalidad. Yo veo ahí a Mariátegui, Perguanicemos al Perú, veo a José María Arguedas, los ríos profundos, los zorros de arriba, los zorros de abajo, agua. Ahí miramos a los autores, porque ellos pensaron en su época en paralelo con estos teóricos. Y veo al maestro, a nuestro amauta, Walter Peñalosa Ravela, que en uno de sus escritos dice: al estudiante vamos a formarlo de manera general, de manera integral. Y miren qué dice este autor, este español. El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico. Hominem uti hominem educare oportet. El ser humano en todas sus dimensiones. Esta es una unidad. Es por eso que el proyecto de aprendizaje articula áreas. Si bien es cierto, cada área el profesor debe tener dominio disciplinar, pero un proyecto de aprendizaje implica la interacción de las competencias. Y apuntamos al perfil de egreso. Por lo tanto, esa unidad compleja, competencia, capacidad, desempeño, estándares, definiciones clave. Respondemos en sus dimensiones. Por lo tanto, ¿no? De hecho que no hay que mirar de manera desintegrada, eso lo veían las disciplinas. Es por eso que ya pasamos de líneas temáticas, ¿se acuerdan de la época de la Reforma? Cursos, áreas curriculares, ahí está el sentido. ¿Ve? Por lo tanto, es necesario restaurar de tal manera que tomemos conocimiento y conciencia que esta identidad compleja se encuentra en el común de todos los seres humanos. Es un gran aporte de Edgar Morin. Y termino con esta partecita, acá está. Articular la competencia, las capacidades, los estándares de aprendizaje y los desempeños tiene una mirada de un tejido sistémico. Cuando decimos competencia, ahí tenemos 4 dominios, ¿ah? ¿Podrían ayudarme cuál es el primer dominio en negrita? En negrita. Complejos, segundo. Idoneidad, tercero. Y cuarto. Listo. Cuando dice procesos complejos de desempeño, procesos complejos, vemos ahí tejido integrado progresivo de diversos tipos de saberes. Cuando se dice tejido integrado de manera progresiva, ¿sí? Cada estándar es un saber, ¿o no? El estándar es un saber, pero es un saber hacer, porque el estándar te dice que al culminar este ciclo, el chico debe saber actuar, debe saber hacer, debe saber ser. Y Jongtien, Tailandia, los 4 pilares de la educación, que Jacques Delors muy bien ha descrito en su documento La educación encierra un tesoro, ¿cierto? Ahí está. Conceptos, teorías, habilidades cognitivas. Aquí está, tenemos procedimentales, aquí en la universidad, hay áreas que también promueven el emprendimiento,
¿cierto? Ahí está, complejos. Con idoneidad. ¿Qué implica? Hacer las cosas con calidad. Y tenemos un enfoque transversal, aquí lo mencionaron. ¿Cuál es ese enfoque? Hay un enfoque transversal que mira la calidad, la excelencia. Ahí está, el enfoque transversal. Contextos, miramos contextos. ¿Qué criterios? ¿Por qué necesitamos recoger aprendizajes previos de los estudiantes? Porque al principio Carmen decía, los chicos también vienen ya con competencia, y con el director de SEBA, que conversaba hace un momento, decía, los chicos saberes previos son los que han aprendido en su comunidad, en su barrio, etcétera. Entonces es necesario conocerlo eso. Ahí tenemos. Responsabilidad ambientales, profesionales, sociales, disciplinares. Por lo tanto, esta reflexión de Tobón y García Fraile nos dice que el enfoque del currículo nacional de la educación básica centrado en competencias daría resultado en la educación básica y también en la educación superior. Tendría que dar resultado. Y cierro esta parte con 4 interrogantes para pasar a la reflexión y algunas preguntas que tienen, por favor. ¿Qué implicancias tienen estos cambios y continuidades en las formas de enseñar y aprender? Cuando decimos de enseñar y aprender, todavía estamos en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Tengamos mucho cuidado porque nosotros somos de extremo, dice, enseñanza y aprendizaje, construye aprendizajes. Y cuelgan un papelote y los chicos están construyendo ellos solos. No, esa construcción es en un vínculo relacional. Y estamos esperando que el estudiante dé la respuesta. Por eso, en la elaboración de materiales, el docente debe volcar toda su experiencia de dominio disciplinar, sino que aprende el estudiante. Pero eso es dominio disciplinar traducida en situaciones significativas de aprendizaje, en actividades reales. Por eso se habla de tareas auténticas. ¿Cómo aporta el perfil de egreso al desarrollo de nuestra práctica pedagógica? Será necesario que en la programación curricular anual, que es una planificación de largo plazo durante el año, esté mencionada el perfil de egreso para no perder la orientación. ¿Tendría que estar? ¿O solamente se queda en el PCI? Reflexionemos. Hablando de práctica pedagógica, algo que Carmen Yupanqui nos decía y muy interesantísimo, ¿cómo articulo los procesos de gestión con los procesos curriculares o los procesos pedagógicos? Hoy tenemos la RM 712, ¿sí? La RM 712 que nos brinda las orientaciones para el desarrollo del año escolar, se centra en los 5 compromisos de gestión. Y estos 5 compromisos de gestión que ustedes como UGEL están monitoreando, miran a los 2 compromisos de resultado y a los otros 3 compromisos de proceso. Y el primer compromiso de resultado, que es la progresión de los resultados, los aprendizajes, miro ahí de mis actas consolidadas anuales y de la evaluación censal o de las evaluaciones estandarizadas. Ese es mi resultado, o sea, cómo mi escuela cada año tiene los resultados en los niveles, ¿sí? Niveles de logro y en los niveles inicial, primaria, secundaria, son instituciones multiniveles, ¿cierto? Y contrasto con las evaluaciones estandarizadas que vienen de fuera. Ahí diremos, pues, ¿guarda relación los resultados anuales de aprendizaje con las evaluaciones estandarizadas en ese grado? Porque no son para todos los grados las evaluaciones censales. Miremos ahí. ¿Qué tan lejos estamos? ¿O estamos mecanizando para tener el bono y prácticamente planifican para la S en segundo o cuarto grado y quizás para sexto grado? ¿Y por qué no miramos, no olvidemos que la evaluación
las evaluaciones estandarizadas, mira a los estándares de aprendizaje. Le pregunto, ¿los estándares de aprendizaje está planteado por grado o por nivel? Los estándares de aprendizaje, por ciclo o niveles, ¿cierto? Que ahora sí ya, anteriormente cuando estaba dentro del marco curricular no había relación, ahora sí entendemos el ciclo. Y el ciclo constituye 2 grados, hasta sexto, a excepción del séptimo ciclo, nivel 7. Y no nos olvidemos, hablando también de los estándares de aprendizaje, que hay el nivel D. ¿El nivel D es para los estudiantes preuniversitarios, universitarios, o son para los mismos estudiantes que estando en otros niveles o ciclos alcanzan ese nivel destacado? Entonces, miremos, hay otra brecha. Mirar la exclusión de esos chicos, los que están en el tercio superior o quinto superior, ellos están en el nivel destacado. ¿Cómo encontramos? ¿Han hecho juegos florales en su colegio? Sí. Un estudiante de tercero secundaria quiere desarrollar la competencia, ¿no?, de expresión, ¿no?, de oratoria. Muy bien, se lleva el primer premio y le gana al de quinto secundaria. Ha desarrollado esas capacidades comunicativas de expresar, de sustentar, de argumentar. Y ese chico, estando en tercero o cuarto, que le gana a quinto, está en el nivel destacado. Un ejemplo. Y los chicos que siempre están con altas calificaciones. No hay instrumento todavía que nos diga si identificamos ahí o no a esos estudiantes. Todavía estamos un poquito, no estamos trabajando esa parte. ¿Cuál es mi compromiso en el desarrollo de los enfoques transversales? Maestros, la docencia hoy es un apostolado, no que otra cosa. Y no hablo porque los misioneros no ganan mucho, el profesor no gana mucho, no solamente en ese sentido. El apostolado es enseñar en la integralidad como ser humano al otro ser humano que necesita satisfacer todas sus dimensiones para aprender y ser feliz. Y por lo tanto cerramos con esta interrogante: ¿qué retos involucra desarrollar aprendizajes por competencias? ¿Cuál es mi reto como ASGESE? ¿Voy a mirar un PI solamente como estructura y elementos básicos, o voy a mirar un PI como una oportunidad que esté centrado en mirar cuáles han sido mis resultados y que puedo ir calando porcentajes mínimos o promedios año tras año? Y sin ver el segundo compromiso, que es parte de la eficiencia interna. ¿Cuántos chicos hacen deserción o repitencia? ¿Se dan cuenta? Es un problema. ¿Cómo mira Gebre, ya no solamente inicial y primaria, y cómo hace sinergia con secundaria? Inicial y primaria han tenido muchos programas, y Carmen está acá presente. Pela y muchos programas. Secundaria está un poco descuidada, a razón del año pasado, que hubo un programa de formación en servicio, pero solamente con las 4 áreas. Por lo tanto, hacer sinergia entre los niveles. ¿Saben por qué debemos hacer sinergia en los 3 niveles docentes, colegas, especialistas? Por una sencilla razón. Las áreas curriculares, ¿sí?, tienen sus competencias. Y estas competencias van a fluir en los 3 niveles, ¿cierto o no cierto? Y esas capacidades, las competencias, también van a fluir en esos 3 niveles. Entonces, ya no es que inicial tiene sus competencias de tal área y primaria tiene otras competencias y secundaria lo mismo. No, es la misma competencia con sus capacidades de la competencia a lo largo de inicial, primaria y secundaria. La única diferencia estará en una de las definiciones clave, que son graduales y progresivas, y son descriptores más pequeños, pero son efectivos. Son como la maca.
¿Cuál es esa? Una definición clave. Repito nuevamente, las competencias y capacidades están en las áreas curriculares, en inicial, primaria, secundaria. ¿Cierto o no cierto? Cierto. Los estándares van a estar por ciclo, articulando grados y de manera progresiva, ¿cierto? Pero los desempeños van a ser descriptores según niveles de complejidad. Por lo tanto, el nivel de complejidad en inicial, comunicación, va a ser lectura con sus capacidades. Primaria hace lectura con sus capacidades. Secundaria hace lectura con sus capacidades. Igualito, oralidad con sus capacidades. Oralidad primaria, oralidad secundaria. La diferencia, y ahí hay que atinar pedagógicamente, ojo clínico, ojo pedagógico, va a estar en la complejidad de los desempeños. ¿Cómo es que hacemos sinergia para mirar de esa manera? Por eso, ¿qué retos involucra el desarrollo de aprendizajes por competencias? ¿Sí? En esos materiales que les hemos entregado, les va a servir como una ayuda a memoria, como un sustento, ¿sí?, técnico, para que ustedes puedan ir desarrollando su proceso de acompañamiento, de asistencia técnica, y que esa asistencia técnica y acompañamiento sea efectivo y sea ético, ¿cierto? Muy bien, hasta aquí nos quedamos. Les agradezco mucho por su atención y que tengamos un buen día.